Un cadáver exangüe cuelga de un árbol en la selva mientras la noche se cierra sobre Luzón. El mal no es un cuento de hadas, es el arma de control social más letal en Filipinas. Para entenderlo, vamos a seguir el rastro de una deidad que pasó de los volcanes sagrados a los archivos secretos de la CIA y a los rascacielos de Manila. Bienvenidos a Mitos y más, soy David García y continuamos con nuestra exploración de los mitos y leyendas del archipiélago filipino. Imagina que es el año 1950. Estás en la selva profunda de Filipinas. Eres un guerrillero que cree que su mayor enemigo es el ejército. Pero de repente, el terror cambia de forma. Encuentras a tu compañero muerto, sin una gota de sangre y con dos agujeros precisos en el cuello. No fue una bala, fue el Aswang. Lo que parece una película de horror fue en realidad una operación de la CIA. El coronel Edward Lansdale entendió algo que los imperios suelen ignorar. Para conquistar un territorio, primero hay que conquistar su imaginación. Lansdale no inventó el Aswang, solo lo despertó. Porque en Filipinas, este ser no es un personaje de ficción, es una presencia. Si viajas hoy a cualquier aldea del archipiélago y te quedas a dormir bajo un techo de nipa, lo primero que aprenderás es a escuchar. No el viento, sino el silencio. De repente un sonido. Tic-tic, tic-tic-tic. Es un pájaro nocturno, dicen algunos. Pero los abuelos te dirán que es el lenguaje del engaño. Si el sonido es fuerte y claro, respira. La criatura está lejos. Pero si el sonido es tenue, casi un susurro que se pierde en la brisa, reza. El Aswang ya ha aterrizado en tu tejado. Ha desplegado su lengua filiforme y está buscando una rendija para entrar. Este miedo no nació ayer. Para entender cómo esta criatura se convirtió en la sombra de una nación, tenemos que viajar al inicio de los tiempos, a la región de Bicol. Allí, el mal no era un monstruo de alcantarilla, sino un dios. La leyenda cuenta que existían dos hermanos, Gugurang, el dios supremo que custodiaba el fuego sagrado en el volcán Mayón, y su hermano, Aswang. Aswang no nació malvado, nació envidioso. Quería la adoración que recibía su hermano y decidió robar el fuego sagrado. Pero aquí está la tragedia. Aswang no era lo suficientemente puro para contener ese poder. Al robar las llamas, estas se desbordaron de sus manos, quemando las cosechas, incendiando los bosques y sumiendo al mundo en un caos de ceniza. Gugurang lo castigó, desterrándolo a las sombras de las Islas Visayas. Allí, en el exilio, el dios se marchitó, perdió su luz y se convirtió en un parásito. Ya no podía crear fuego, así que empezó a robar la vida de otros. Pasó de ser un pretendiente al trono divino a ser el padre de los monstruos. Pero, ¿qué es exactamente un Aswang? Si intentas definirlo, se te escapará entre los dedos. El doctor Máximo Ramos, que dedicó su vida a estudiar esta sombra, lo llamó un complejo. Es un camaleón del horror. Durante el día, el Aswang es la vecina que te sonríe en el mercado, o el hombre solitario que vive al final del camino. Pero de noche, su anatomía se fragmenta. Piensa en la Mandurugo. Es el rostro del vampiro filipino. No viste de gala ni vive en castillos. Es doméstica y cruel. Se casa con hombres jóvenes y fuertes, fingiendo ser la esposa perfecta. Pero mientras ellos duermen, ella despliega una lengua hueca, como una aguja hipodérmica, y la inserta bajo la uña del dedo gordo del pie. No los mata de inmediato, los drena noche tras noche. El esposo se levanta cada día más pálido, más cansado, mientras ella luce cada vez más radiante. Es el miedo ancestral a una intimidad
que en lugar de nutrirte, te consume. Sin embargo, ninguna forma es tan aterradora como la Manananggal. Su nombre significa literalmente la que se separa. Imagina la escena. Una mujer se retira a la parte trasera de su casa. Se unge con aceites oscuros y recita un cántico prohibido. En un estallido de carne y hueso, su torso se desprende de su cintura. De su espalda brotan alas de murciélago y vuela hacia la noche, dejando sus piernas, sus raíces, abandonadas en el suelo. La Manananggal vuela buscando el latido más puro, el de un feto. Se posa en los tejados de las casas donde hay mujeres embarazadas. Su lengua, fina como un hilo de seda, atraviesa las hojas de palma y el vientre de la madre para succionar el corazón del niño. Es la antítesis de la creación, pero en esta monstruosidad hay una debilidad poética. Sus piernas abandonadas son su sentencia de muerte. Si alguien encuentra esa mitad inferior y esparce sal, ceniza o ajo sobre la carne expuesta de la cintura, la Manananggal no podrá volver a unirse. Cuando el primer rayo de sol toque su torso, se convertirá en humo. Está condenada por su propia necesidad de dividirse. Esta imagen de la mujer que se parte en dos no es solo terror, es historia. Antes de que España llegara con la cruz, Filipinas tenía a las babailanes. Eran las líderes espirituales, las que conocían las hierbas y los partos. Los frailes españoles, al ver que estas mujeres tenían más autoridad que ellos, iniciaron la mayor campaña de desprestigio de la historia del sudeste asiático. Reclasificaron a las sanadoras como brujas. Dijeron que la partera que ayudaba a nacer era en realidad la criatura que comía fetos. El mito de las Hwang fue la herramienta perfecta para domesticar a la mujer indígena, convirtiendo su poder en algo monstruoso para que la comunidad misma la vigilara y la marginara. Y ese control social sigue vivo. En las aldeas, el Hwang es el policía moral. Si eres huraño, si no compartes tu comida, si te niegas a participar en las fiestas del barrio, pronto alguien susurrará que eres un Hwang. El mito fuerza a la gente a ser generosa, a ser visible, a no tener secretos. Es un mecanismo que castiga al diferente. Pero hay una parte de esta historia que no es mito, sino dolor. Si viajas a la provincia de Capiz, verás que el estigma es real. Capiz es conocida como la capital de los Hwangs, pero la razón es una tragedia médica. Allí es endémica una enfermedad llamada Lubac. Es una condición genética que provoca espasmos, contorsiones y muecas que parecen de otro mundo. Hace siglos, sin neurólogos a mano, ver a un hombre retorcerse de dolor en la oscuridad era la prueba de una transformación demoníaca. El Hwang en Capiz no es una leyenda, es el nombre que le pusimos a una enfermedad que no sabíamos curar ni diagnosticar. Incluso hoy, en las luces de neón de Manila, el monstruo ha mutado. Ha nacido la leyenda de María Lavo. Ella representa el trauma de las millones de mujeres filipinas que se van al extranjero a trabajar como cuidadoras. La historia dice que María regresó del extranjero cambiada, poseída por un mal foráneo, y que terminó cocinando a sus propios hijos. Es una metáfora brutal del miedo de una nación que siente que, al exportar a sus madres por necesidad económica, está devorando su propio futuro. El Hwang ha sobrevivido a los dioses antiguos, a los misioneros españoles, a los experimentos de la CIA y a la era de Internet. Y ha sobrevivido porque lo necesitamos. Necesitamos ponerle rostro al miedo, a la enfermedad y a la envidia. Necesitamos que el mal tenga un nombre para sentir que podemos combatirlo con un poco de sal y ajo. Pero la próxima vez que estés en silencio y escuches ese tic-tic-tic lejano, recuerda lo que hemos aprendido hoy. El verdadero Hwang no es el que tiene alas de murciélago. El verdadero monstruo es el que creamos cuando señalamos al vecino por ser diferente, cuando usamos el miedo para controlar al otro, o cuando permitimos que la historia borre la sabiduría de los que estaban antes. El mal
nunca es solo un cuento, es el espejo de nuestra propia sociedad. El Aswang es la sombra colectiva de un pueblo que se niega a olvidar sus heridas. Te invito a que sigas el podcast para que descubras otras historias que caminan con nosotros. No olvides dejar una valoración si esta historia te ha resultado interesante. Soy David García, esto es Mitos y Más, un viaje alrededor de los mitos, leyendas y folclore de todo el mundo. Muchas gracias por escucharme.